Desde nuestros comienzos en 1983, creímos en el campo, en su gente, en la tierra, en ese maravilloso elemento que nos permite llegar al alimento de todos los argentinos, el mismo que se convierte en la fuerza que impulsa el trabajo. Por eso estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos, sumando innovación, tecnología y desarrollo al servicio del productor agropecuario, cuidando nuestro suelo, esa poderosa fuente de vida. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Sabemos lo que el productor espera de nosotros y sabemos cómo hacerlo. Porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo, somos la solución integrada para el campo. Nuestra casa central, ubicada en Sinzacate, a 50 kilómetros de Córdoba, en pleno corazón productivo del país, es una de las muestras de la integralidad de nuestra propuesta. Los depósitos centrales, las plantas de acopio para fertilizantes sólidos y líquidos, la planta procesadora de semillas, el salón de exposición y ventas y las salas de capacitación para nuestros profesionales y productores así lo atestiguan. Además, a toda esa infraestructura le damos verdadero valor con un equipo de más de 160 colaboradores altamente especializados en cada una de las áreas que el productor necesita, asegurando el mejor servicio, la más confiable garantía y la continua innovación. Así, brindamos soluciones en distintos suelos y para diferentes cultivos, con variados ciclos de producción y para diferentes necesidades. Hablar de Grupo Agroempresa Argentina es hablar de una experiencia global que brinda soluciones integradas. Agroempresa Colón acompaña al productor desde la planificación de la siembra hasta la venta de la cosecha. Otorga asesoramiento a través de un staff de más de 30 ingenieros agrónomos y ofrece excelentes precios de las marcas de los laboratorios más reconocidos. Brinda planes especiales de compra programada, guardado y estoqueado de insumos. Distribuye sus productos en todo el país y a través del Transporte Orión coordina la colocación de la producción del productor para su llegada al puerto. Agroempresa Colón ofrece permanentemente productos de primer nivel y se destaca por comercializar su propia marca, Kensur, con el respaldo de tecnología de punta para la protección y el desarrollo de los cultivos. Agroempresa Semillas. Produce y procesa semillas híbridas y forrajeras desde hace más de 3 décadas, resolviendo las distintas necesidades de siembra con calidad y resultados garantizados para el productor. Además, mantiene alianzas estratégicas con otros semilleros del mundo, pero a su vez es representante exclusivo para Argentina y el mundo de la marca Neogen, semillas híbridas de sorgo de última generación. Agroempresa Máquinas Agrícolas es representante oficial Case, marca líder del mercado en cosechadoras y tractores. Funciona en sus 2 sucursales, Sinzacate y Río Primero, las 24 horas, los 365 días del año. Asegura la solución de todas las necesidades en maquinarias, ofreciendo los mejores precios y una financiación directa de fábrica, y a ello se le suma su oferta permanente de usados. Esta unidad de negocios se caracteriza por su excelencia en atención postventa, con un área de repuestos que garantiza el producto cuando y donde el productor lo necesita. Cuenta con un servicio oficial con especialistas directos de fábrica y un taller móvil a disposición del cliente permanentemente. Trabajando coordinadamente en un todo, pensando en forma conjunta soluciones integrales al servicio de nuestra tierra y de los productores agropecuarios de Argentina. Porque sabemos lo que se espera de nosotros, porque sabemos cómo hacerlo, porque nacimos y nos desarrollamos por y para el campo. Grupo Agroempresa Argentina, la solución integrada para su campo.
Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada de actualización técnica virtual que estamos ofreciendo en el marco de la gran feria de repuestos de Grupo Agroempresa, la ECA 2021. Bueno, mientras se va sumando más gente y van preparándose un desayuno, un café, les cuento un poco de qué se trata esta ECA 2021. Algunos ya la conocen porque en realidad hace 12 años que se viene haciendo, que Grupo Agroempresa ofrece en la misma época del año esta gran feria. ECA son las siglas que significan Encuentro Case en Agroempresa. Y como les dije recién, es la número 12, la feria número 12 de repuestos que organiza Agroempresa. Se trata de una feria básicamente de oportunidades que dura todo un mes, en este caso es del 15 de septiembre al 15 de octubre, y estaremos ofreciendo descuentos, beneficios, capacitaciones técnicas, va a haber sorteos por redes, bueno, ahora en esta jornada también, financiaciones muy convenientes, va a haber premios, bueno, y muchas cosas más. Se pueden ir enterando a través de nuestras redes sociales, a través de los mailings que estamos enviando, y si no también pueden consultar, que va a ser lo más seguro, a nuestros asesores técnicos y en nuestras sucursales, en cualquiera de las sucursales del Grupo Agroempresa y puntualmente en las concesionarias Case del grupo en Sinzacate y en Río Primero. Así que bueno, una gran oportunidad para aprovechar, ya después un poquito más adelante Gonzalo les va a explicar bien todos los beneficios comerciales que hay, que realmente están muy buenos. Bueno, ahora, antes que nada, quiero presentarles a Silvia Vanina Misau, directora de Grupo Agroempresa, quien les va a dar la bienvenida. Silvia. Hola a todos, gracias Ani, muy buen día. Bienvenidos a esta jornada de actualización técnica virtual, como dice Ana, en el marco de la Feria de Repuesto de Agroempresa en ECA 2021. Esta es la 8ª jornada del año, en este formato virtual al cual nos acostumbró la cuarentena. Y bueno, el COVID trajo y puso de manifiesto, ¿no?, esto y nuevas formas de relacionarnos, de hacer, hasta de pensar. Y como siempre digo, y lo hablamos en nuestros equipos, en nuestro ADN nosotros aquí estamos decididos a seguir adaptándonos y gestionando los cambios que la pandemia, el mercado y los diferentes actores nos ponen en el camino. Hasta hace unos años, pensar en el concepto de agricultura, uno asociaba a una persona conduciendo un tractor. Hoy en día la revolución tecnológica ha cambiado la forma de ver la actividad productiva. Y hoy hablar de agricultura hace referencia a una actividad con alta tecnología, digitalizada, moderna, eficiente. En Agroempresa creemos que el cambio tecnológico en nuestro rubro será abrupto y tendrá un impacto revolucionario. Por eso impulsamos la innovación y el desarrollo en estas áreas. Estas jornadas son una de las tantas acciones que estamos implementando para seguir desafiando los límites, co-creando soluciones con usted y con nuestra comunidad. Espero que les sea de utilidad, que puedan disfrutar esta jornada de la mano de Esteban y del equipo. Así que una vez más, muchísimas gracias y bienvenidos. Perfecto, buenísimo Silvia, muchas gracias. Y bueno, como bien dijo Silvia, la agricultura de precisión es un tema que suma cada día más interesados. Y es justamente porque la agricultura se está enfrentando a un futuro próximo muy exigente. Si tenemos en cuenta que la población mundial está creciendo exponencialmente, por lo tanto, alimentar el mundo con recursos finitos va a exigir de los productores agrícolas aumentar la eficiencia y la sustentabilidad productiva. Y eso se puede alcanzar solamente si se trabaja en conjunto con la inteligencia tecnológica artificial. Aún con todo ese despliegue tecnológico, la actividad agrícola sigue siendo el segmento menos digitalizado en general de la economía mundial. Pero esta debilidad también puede ser una oportunidad para que las empresas que están en el sector crezcan y desarrollen nuevas tecnologías para diferenciarse. Y en ese sentido, bueno, en Argentina parece raro, pero no estamos tan mal, ya que nuestro país se ubica actualmente en el 13º lugar en desarrollos de tecnologías para el agro, entre los 194 países que conforman la ONU. Argentina siempre se destacó en el mundo por poseer una agricultura muy innovadora, siendo, por ejemplo, el 3er país del mundo en adoptar tecnologías para la agricultura de precisión, justamente, solamente por detrás de países, digamos, tan grandes en esto como Alemania y Estados Unidos.
Así que bueno, este es el tema que hoy nos convoca, así que sin más preámbulos, les presento a nuestro disertante Esteban Tronfi. Esteban es ingeniero agrónomo, director de la Diplomatura en Agricultura de Precisión de la Universidad Católica de Córdoba, docente, disertante y director de Rabbit Agro. Antes de dejarlos con Esteban, les hago algunos anuncios. Vamos a grabar la jornada para que después los que quieran volver a verla o digamos ver algunos conceptos la pueden solicitar a través de redes sociales, de nuestras redes, y se las enviamos. Y también vamos a tener algunos premios después de la charla de Esteban. Para quienes respondan, vamos a hacer tipo un concurso. Quienes respondan bien 3 preguntitas y rápido van a tener premios. Así que bueno, a prestar atención para ganarse los premios. Y pueden ir escribiendo todas las consultas que tengan. Después de la charla de Esteban vamos a ir respondiendo todas las preguntas que quieran hacerle. Bueno, ahora sí, los dejo con Esteban. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy buen día a todos. Primero que nada, agradecer a Grupo Agroempresa por invitarme a participar de esta conversación. La verdad que es muy interesante y es muy importante que empresas como este grupo pongan tanto foco en los avances tecnológicos que vienen en la agricultura. ¿Cómo y por qué aprovechar al máximo los mapas de rendimiento? Como decía recién Ana, la humanidad tiene un enorme desafío, que es aumentar la eficiencia productiva, aumentar la productividad de los campos. En este mapa lo que podemos ver es que en el mundo hay 1.800 millones de hectáreas de agricultura y no hay más. No solamente no hay más, sino que posiblemente haya menos, por una cuestión de crecimiento de las ciudades y porque hay tierras que posiblemente se deban dejar. Entonces, no queda otro camino que optimizar la agricultura. En ese sentido, yo voy a hacer como esas películas, vieron, que empiezan por el final, que empiezan por el asesinato. Bueno, yo les cuento que el final de lo que yo quiero contarles hoy tiene que ver con que es imperioso que nosotros, los agricultores, podamos desarrollar modelos agronómicos locales, modelos productivos locales, no solo locales en la región, sino locales, sino en cada lote y en cada ambiente. ¿Qué es un modelo agronómico? Un modelo agronómico, para decirlo en términos muy sencillos, y bueno, y si hay un científico en la sala, espero que no se ofenda. Un modelo agronómico básicamente es una ecuación donde yo contemplo ciertas variables para poder calcular la variable que me interesa. Esto es, por ejemplo, un modelo agronómico es, por ejemplo, decir, bueno, si hay tanto nitrógeno, si hay tanto fósforo, si hay tanta lluvia, voy a obtener tal rendimiento. En términos muy sencillos, eso es un modelo agronómico. Y no hay otra posibilidad que de desarrollar modelos agronómicos locales que con la ayuda de los mapas de rendimiento. El modelo centralizado de investigación, que es el que nos acompañó mucho tiempo y nos va a seguir acompañando, es un modelo que hoy ya no alcanza para lidiar con la enorme complejidad de los factores que desafían a la actividad de la agricultura. El modelo centralizado es el modelo de productos. Es, por ejemplo, progresar por comprar una mejor semilla, progresar por comprar un mejor fertilizante. Eso va a seguir existiendo y es muy importante, pero hoy es cada vez más importante el proceso productivo que se aplique en el lote. Es cada vez más importante hacerlo con el correcto modelo agronómico. Entonces esto nos pone en situación de hablar de la agricultura de precisión, porque estos modelos agronómicos, como dije recién, no son solamente locales, no son solamente por lote, deben ser aplicados por cada ambiente. Entonces vamos a repasar un poco el proceso de agricultura de precisión y vamos a ver dónde se ubica el mapa de rendimiento en el proceso de agricultura de precisión y dónde tal vez se debería ubicar con más fuerza. El proceso tradicional de agricultura de precisión tiene 4 etapas y una etapa o un proceso transversal que es la información. Estas 4 etapas son el diagnóstico, la prescripción, la aplicación y el análisis. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. En cuestiones de diagnóstico, hoy tenemos 3 grandes grupos de herramientas. Diagnósticos basados en lectura de suelo, diagnósticos basados en lectura de cultivo y diagnósticos basados en lectura de producción. En los diagnósticos basados en lectura de suelo o en sensores de suelo,
básicamente los más importantes, hay más que estos, pero los más importantes hoy son la determinación de ambientes por medio de electroconductividad, de electromagnetismo, el muestreo de suelos en base a esa segregación de ambientes, la determinación de tipos de suelo por radiación gamma y la segregación de mapas de alta definición de nutrientes. En cuestiones del segundo grupo que les mencioné, que son los sensores de cultivo, tenemos desde sensores que se aplican directamente tocando el cultivo, a sensores que están a miles de kilómetros de distancia de la Tierra, que son los satélites, pasando por sensores de clorofila como GreenSeeker, sensores de nitrógeno como Ensensor, drones, y en la medida que nosotros nos alejamos del cultivo, disminuye el costo, básicamente, y por supuesto disminuye también la precisión. Y el tercer grupo que les mencioné, los sensores de producción, bueno, el sensor por excelencia de producción es el mapa de rendimiento. El mapa de rendimiento tiene como dos grandes categorías de uso. Una es asociada a la agricultura de precisión, uno es asociado a la agricultura de precisión, a los modelos agronómicos. Y el otro grupo es una herramienta asociada a la gestión de la tarea, al control de la tarea, al control de la velocidad, del consumo de combustible. Nosotros en esta presentación vamos a hablar principalmente del primer grupo, o sea, del monitor de rendimiento orientado a una herramienta asociada a la agricultura de precisión. En estos tres tipos de sensores que mencioné, de suelo, de cultivo y de producción, hay que hacer algunas observaciones para no confundirse cuándo corresponde usar uno y para qué, y cuándo corresponde usar otro y para qué. Los sensores básicamente se diferencian en que o miden causas, o miden indicadores, o miden efectos. Un sensor de suelo mide las causas que van a afectar a mi productividad. Un sensor de suelo mide, por supuesto, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, todos los componentes del suelo, que en definitiva son la causa de mi productividad. Un sensor de cultivo, un sensor de NDVI, todos los sensores de tasa de crecimiento de cultivo, miden indicadores, o sea, miden cómo el cultivo está leyendo esas causas, pero no miden directamente la productividad. Seguramente tiene una relación, pero no miden directamente la productividad. Y por último, el sensor de producción, el mapa de rendimiento, mide efectos. Entonces, mide la productividad final. No hay que confundirse cuando uno, para qué usa la herramienta y cómo la usa, que la medición de la causa puede, si nosotros no tenemos un modelo agronómico correcto, puede no servirnos para inducir un buen efecto, y la medición del efecto puede confundirnos porque podemos estar midiendo un ambiente, categorizando un ambiente por una cierta productividad, y podemos estar confundiéndonos con que el ambiente fue afectado por piedra, por una fitotoxicidad, por un montón de cuestiones que hacen que todas las herramientas sirven, pero deben ser usadas con cuidado y correctamente, y sobre todo complementariamente. En cuanto a costo, los sensores de suelos son los sensores de más alto costo, los sensores de cultivo son los sensores que de bajo a ultra bajo costo, y los sensores de producción, lo decimos esto un poco en broma, pero es una gran realidad, son un costo hundido. ¿Qué quiere decir un costo hundido? Hoy el 80% esto es una encuesta que nosotros hicimos en el norte de Córdoba, más del 80% de las cosechadoras están equipadas con monitor de rendimiento, pero la mayoría no funcionan bien. O sea, decimos es un costo hundido porque en realidad el equipo existe, la herramienta existe, pero en la mayoría de los casos no se usa correctamente, no se calibra correctamente, por lo tanto no se aprovecha correctamente. Por supuesto que todos los sensores entre sí, si son correctamente elegidos, tienen una relación. En este caso vemos 3 mapas del mismo lote, un mapa de nivel de materia orgánica elaborado con Soil Optics, un mapa de NDVI con un sensor satelital y un mapa de rendimiento, y los mapas son similares, obviamente porque estamos hablando de que todos conducen a lo mismo. Ahora, si no son elegidos correctamente, si no se manejan correctamente, tenemos mapas distintos, entonces las conclusiones se dificultan, armar los modelos agronómicos se dificulta. Pasamos a la segunda parte de la agricultura de precisión, la prescripción.
La prescripción es una parte tremendamente importante en la agricultura de precisión porque es donde convertimos lo que nosotros diagnosticamos en un posible rendimiento. Cuando nosotros hacemos agricultura de precisión basado en medición de variables, nosotros normalmente lo que hacemos es asimilamos una función, una curva, un modelo, donde esa variable termina significando un rendimiento. Entonces, por ejemplo, si esta variable fuese el nitrógeno inicial que había en cada ambiente sumado al nitrógeno que voy a agregar como fertilizante, y eso es 150 kilos, puedo aspirar a un rendimiento de 11.000 kilos. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero en definitiva acá lo que intenta mostrar es, basamos mucho nuestra agronomía en funciones que son funciones que muchas veces no están hechas en la región, mucho menos en el lote y mucho menos en los ambientes de nuestros lotes. Y que además esas funciones son resúmenes probabilísticos de una nube de puntos. Entonces podemos cometer errores porque en realidad la función es un resumen, es un promedio de una nube de puntos, pero puede ser que nosotros, en el ambiente que estemos, en realidad no tengamos exactamente la respuesta de la función azul, que es el resumen, y nos movamos en un rango de rendimientos muy amplio. ¿Por qué? Porque hay otras variables que influyen. Por eso, la necesidad de contemplar más de una variable al momento de aplicar modelos agronómicos. Y ni hablar si hacemos de agricultura de precisión. Si hacemos agricultura de precisión, cada ambiente en realidad acota el rendimiento posible a un rango menor que si fuese todo el lote, y posiblemente ese rango menor que está representado acá en el rectángulo rojo, posiblemente hasta incluso pegue afuera de la curva de la función que nosotros utilizábamos como promedio. Por eso es tan importante que nosotros no trabajemos con variables independientes al momento de hacer agricultura de precisión, sino que trabajemos con variables relacionadas y variables relacionadas en un modelo agronómico. Me van a escuchar muchas veces en esta charla decir modelo agronómico, porque ahí es donde el mapa de rendimiento se hace tremendamente importante. El modelo agronómico conjuga más de una variable y conjuga variables como por ejemplo lluvia, con el nitrógeno, con la temperatura, y ahí es donde nosotros adquirimos la habilidad de ser mucho más asertivos al momento de definir causa-efecto, al momento de planificar una agricultura de precisión y lograr lo esperado. Pasamos rápido por la etapa de aplicación, porque no es motivo de esta charla, pero la aplicación está bastante bien resuelta. La aplicación se refiere, una vez que yo tengo una prescripción y digo, esto es lo que tengo que hacer, esta es la semilla que tengo que colocar, este es el fertilizante que tengo que colocar. Resolver eso técnicamente es fácil, por supuesto que hay que asesorarse bien, hay que tener buenos equipos, pero hoy está resuelto, desde la prescripción hasta que en el lote ocurra lo que yo prescribí, está bien resuelto. Y pasamos a la etapa de análisis, donde se hace tremendamente importante el uso de los mapas de rendimiento. Si ustedes son contratistas, sepan que el productor al que le dan servicio va a necesitar muy buenos mapas de rendimiento, no solo para controlar la tarea, sino para hacer muy buenos modelos agronómicos de su lote. Si ustedes son productores agropecuarios, van a necesitar hacer muy buenos modelos agronómicos de su lote. Y si ustedes son técnicos, ingenieros agrónomos, van a necesitar aprender a hacer modelos agronómicos para los lotes. Pero en todo el conjunto, el mapa de rendimiento es una herramienta clave para poder lograrlo. El análisis, básicamente, se trata de optimizar un modelo agronómico por sitio. El mapa de rendimiento debe ser visto en un contexto donde yo no uso solamente mapa de rendimiento para hacer agricultura de precisión, sino que yo uso mapa de rendimiento para analizar todas las variables que pueda medir, desde mapa de suelo, sensores de clima, sensores satelitales, todas las variables que yo pueda medir, mientras más mejor, y lo termine conjugando con el resultado en un mapa de rendimiento, porque el resultado en un mapa de rendimiento nos brinda la posibilidad de decir, por ejemplo, en este lote, que es un ejemplo de 120 hectáreas,
poder atomizar los resultados en 3.000 sitios de datos. O sea, si nosotros este lote lo cuadriculamos en cuadrículas de 20 metros por 20 metros, hay 3.000 cuadrículas de 20 metros por 20 metros, que si están mapeadas en suelo, mapeadas en altimetría, si tienen sensores de clima, si tienen seguimiento satelital, y le sumamos un mapa de rendimiento, tenemos todos los elementos para hacer un correcto modelo agronómico para ese lote, para que la próxima vez que ese lote se siembre, se haga una planificación mucho más asertiva, causa-efecto. O sea, si yo hago esto, pasa esto, si llueve tanto, pasa tanto, si es una semilla a tal densidad o menos densidad, pasa tal otra cosa. Y por último, quiero hacer una observación en todo este proceso de esas herramientas transversales que cruzan todos los procesos, que son la información. Donde el mapa de rendimiento es tal vez la herramienta que más está creciendo en la posibilidad de brindarnos información. Estos números que ustedes ven acá, lo voy a traducir en un ejemplo un poco más sencillo. Los mapas de rendimiento, hace 20 años había mapas de rendimiento, pero la mayoría no funcionaba bien. Pero hace 20 años un lote de 50 hectáreas producía un dato de rendimiento. Hoy, los monitores de rendimiento más modernos, en ese mismo lote de 50 hectáreas, pueden producir 600.000 datos de rendimiento. Es una enormidad, es un big data que pone a la agricultura en posibilidad de subirse a herramientas, como comentaba Ana en su introducción, de inteligencia artificial, de otro tipo de nivel de análisis, mucho más sofisticado desde el punto de vista de análisis computacional, pero mucho más efectivo al momento de poder hacer modelos agronómicos. Esto se está adoptando rápidamente, no nos tiene que asustar, porque hay gente especializada en esto, hay gente que nos va a ayudar, no es que nosotros tenemos que aprender lenguaje computacional, pero hay gente que nos va a venir a ayudar, y como dicen, cuando llueve es mejor tener una cuchara que un tenedor. Si nosotros no tenemos buenos mapas de rendimiento, esta gente no nos va a poder ayudar a sacar mucho más provecho de toda la información que estamos generando. Entonces, como síntesis de esta primera parte, lo que quiero decir es, los mapas de rendimiento son una herramienta clave para la construcción de modelos agronómicos locales. No son solamente una herramienta para hacer diagnóstico. Mucha agricultura de precisión hoy se basa en mapa de rendimiento. Es una herramienta que se puede utilizar para hacer diagnóstico, pero su desafío, el futuro, lo que viene, y viene muy rápido, es que los podamos usar para mejorar los modelos agronómicos locales. Los modelos agronómicos locales e hiperlocales son necesarios para resolver la enorme complejidad de factores que desafían a la agricultura. Y con esto me meto en la segunda parte de la disertación, que es un repaso rápido, y al final les voy a decir por qué es un repaso rápido, de cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar para obtener buenos mapas de rendimiento. Primero que nada les quiero dar una buena noticia. El mapa de rendimiento sigue siendo una herramienta compleja. El mapa de rendimiento, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, sigue siendo una herramienta que todavía no es amigable. Pero la buena noticia es que está evolucionando a un ritmo que pronto, muy pronto, estamos a un paso de que el mapa de rendimiento sea tan fácil de usar como un celular. El mapa de rendimiento nació casi en paralelo de las primeras computadoras. Las computadoras fueron a una velocidad mucho más rápida, y hoy tenemos en un celular una computadora mucho más potente de las que existían hace pocos años, y nadie hace un curso para manejar un celular. Para manejar un celular te enseña tu hijo, digamos, o sea, no hace falta hacer un curso. Para manejar un monitor de rendimiento, hoy todavía hace falta capacitarse, todavía hace falta pedir ayuda, pero estamos a un paso de que sea tan intuitivo, tan fácil, que todos sean compatibles, que todos sean fáciles de usar, que se autocalibren. Eso va a ocurrir en muy poco tiempo, y esa es la buena noticia. Nosotros, como les contaba al principio, hicimos una encuesta en el norte de Córdoba, donde la conclusión fue: el 83% de los equipos de los equipos de cosechadoras cuentan con monitor de rendimiento, pero solo el 30% de ese 83%
descarga el mapa de rendimiento en formato digital, no en formato PDF, sino en formato, no en formato de imagen, sino en formato digital para poder aprovecharlo como dato. Solo el 30%. Entonces, estamos a un paso de que el mapa de rendimiento sea completo, confiable, ágil, intuitivo, pero ese paso está costando. Ese paso es lo que, bueno, por suerte hay empresas como esta, como Agroempresa, que hacen un enorme esfuerzo para que ese paso sea más rápido. Un correcto mapa de rendimiento lleva un proceso. Un correcto mapa de rendimiento no empieza con la cosechadora en el lote, empieza antes que eso, empieza con un correcto mantenimiento de la cosechadora, con una correcta configuración del cultivo que voy a procesar, con una correcta calibración de sensores, con transferencia de datos, como corresponde, de la cosechadora al gabinete, con procesamiento de los mapas de rendimiento posterior a que se obtuvieron, por más calibrada que esté la cosechadora y el equipo de monitor, es necesario hacer un procesamiento de los mapas y con un análisis correcto y que se utilice para el proceso de toma de decisión. Esto lo vamos a repasar al final, pero acá el concepto importante es: un mapa de rendimiento no empieza con la cosechadora en el lote, empieza antes y termina después. Para esto vamos a repasar cosas muy clave, muy sencillas, muy conceptuales, perdón, referida a cómo funciona un mapa de rendimiento. Básicamente, un monitor de rendimiento, una consola, es básicamente una calculadora que toma datos de los sensores que tiene el equipo de cosecha. ¿Por qué digo es una calculadora? Porque el mapa de rendimiento no se construye con una balanza que está dentro de la cosechadora, no, lo que hay dentro de la cosechadora es un sensor que mide flujo, flujo de masa, que mide kilos por segundo, o volumen que transforma en kilos por segundo, que controla un tiempo, que mide una distancia de avance y que mide un ancho de labor y que está seteada en un ancho de labor. ¿Por qué? Porque en definitiva está convirtiendo ese caudal de granos en kilos y lo está dividiendo por la superficie en la cual trabajó para calcular un rendimiento por hectárea. Y después lo corrige a la humedad comercial, porque tiene un sensor de humedad que le permite medir la humedad del grano y corregirlo a la humedad comercial. Entonces, es importante entender esto porque nosotros estamos censando con el mapa de rendimiento flujo de granos, kilos por segundo, y lo estamos convirtiendo en kilos por hectárea a través de medir la superficie que se trabaja. Todo este proceso implica que hay cuestiones claves o componentes claves que uno tiene que cuidar mucho para que esa ecuación se pueda construir. Esos componentes clave no son los únicos componentes estos del sistema de monitoreo de rendimiento, pero son los más importantes y los clave. Son el sensor de humedad, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta siempre, el sensor de flujo, que puede ser básicamente dos tipos, de placa de impacto o volumétrico, y el GPS, o el mal llamado GPS, en realidad deberíamos decir GNSS. Vamos a decir GPS porque es más fácil de pronunciar y es porque todo el mundo lo conoce así, que es el que registra a dónde estoy parado, la latitud y la longitud, para poder hacer un mapa justamente, si no, no podríamos hacer un mapa. Algunas cuestiones importantes de estos componentes: el sensor, el GPS, tienen que tener en cuenta ustedes, tiene tres componentes básicos: antena, receptor y controladora. El receptor es importante al momento de elegirlo o de evaluarlo, es importante porque ese receptor es variable, o sea, ese receptor hay diferentes tipos, digamos. Ese receptor puede ser multifrecuencia, lo cual le va a dar mejor velocidad de adquisición de señal y le va a dar mejor exactitud de posicionamiento, si es multifrecuencia con respecto a si es simple frecuencia. Puede ser de una constelación o multiconstelación de satélites, lo cual le va a dar mucha estabilidad, o sea, eso va a hacer que uno pueda trabajar sin que se descuelgue, porque si no conecta con una constelación, puede conectar con otra constelación de satélites, y puede ser autónomo o tener corrección diferencial. Es importante tener corrección diferencial
porque eso le va a dar más precisión de ubicación y va a ser un mapa más preciso de los rendimientos. O sea, no vamos a profundizar en estas cuestiones, pero lo importante es que el receptor sepan que no es lo mismo cualquier receptor, que al momento de evaluarlo hay que tener en cuenta estas tres cuestiones importantes. Y en cuanto a la corrección diferencial, digamos, que digamos, la virtud del receptor es poder hacerle corrección diferencial, se contrata aparte la corrección diferencial. Lo que hay que tener en cuenta en un mapa de cosecha, que la corrección diferencial que uno debería contratar es una corrección sencilla, es una corrección barata, o hasta en muchos casos es una corrección sin costo. O sea, para un mapa de rendimiento no hace falta una corrección satelital como si fuese para una siembra, alcanza con una corrección de menos precisión, pero sí hay que tener una corrección diferencial, una corrección satelital, y no trabajar solo con el GPS autónomo. Entonces, el otro punto importante es la consola. La consola tienen que tener en cuenta que además de ser una interfaz donde uno setea, donde uno calibra, también es la unidad de almacenamiento, con sus complejidades, porque estas son de las cosas que todavía debería ser mucho más sencilla. De hecho, se está haciendo cada vez más sencilla, pero la consola es la unidad donde todo lo que trabajemos está ahí con altísimo riesgo de perderse y con altísimo riesgo de quedar mal registrado y de mezclar lotes y de tener lotes de varias campañas y no tener los nombres de los cultivos y de los híbridos y demás. Para hacer un resumen, y vuelvo al concepto, un correcto mapa de rendimiento no empieza y termina en el lote, empieza mucho antes y termina después. Tiene unos 6 pasos o 6 cuestiones importantes que tener en cuenta. Lo primero, y un eje central, lo primero es, hay que leer el manual, uno tiene que familiarizarse con su equipo, uno tiene que entender las particularidades de su equipo. Hay que apoyarse mucho en el servicio técnico, hay que estar muy en contacto con el servicio técnico, porque tampoco uno es especialista en estas cosas, y hasta que los mapas de rendimiento y los monitores sean más sencillos como lo van a ser, nosotros tenemos que trabajar muy apoyados en el servicio técnico. Y después de eso están del paso 2 al paso 6, que son pasos que son sencillos, pero que la mayoría de la gente no hace. El paso 2 es lo que llamamos un chequeo precosecha, donde nosotros tenemos que tener presente, tenemos que controlar y tenemos que chequear que los sensores funcionen. Básicamente, acuérdense, sensor de humedad y sensor de flujo de granos. Tenemos que chequear que estén limpios. Eso hay que hacerlo antes de empezar la campaña, eso hay que hacerlo en el galpón. Después nosotros tenemos que chequear que la pantalla conecte correctamente con los sensores, obviamente. Tenemos que chequear que el GPS funcione, que si la corrección satelital se venció o no se venció, si la tengo, si no la tengo. Tenemos que bajar los datos viejos. Todo esto ya estoy en el paso 3, configuración de display y memoria. Tenemos que limpiar la memoria. Nosotros tenemos que empezar cada campaña con el monitor limpio. Tenemos que cargar, antes de empezar cada campaña, lo mejor posible el árbol de lotes que vamos a trabajar. O sea, nosotros no tenemos que llegar a la situación que el operador llega al lote y tiene que ponerse a cargar todos los datos. El operador llega al lote, el GPS sabe que está en ese lote y le tiene que ofrecer un árbol, el lote del árbol de administración de lotes que uno ya precargó antes de empezar la campaña. Tenemos que facilitarle la vida al operador. Tenemos que configurar que el GPS esté correctamente ubicado y que el monitor identifique dónde está el GPS ubicado. Tenemos que configurar el ancho de plataforma, o los surcos y distancia entre surcos, si es de surcos. Tenemos que configurar la fuente de velocidad de avance. O sea, todo esto que yo les digo no es para que se acuerden, obviamente esto no es una capacitación, lo repaso rápido, pero vuelvo a la recomendación inicial. Todo esto está en el manual, solamente que no se lee, y todo esto también lo sabe el servicio técnico, solamente que muchas veces no se usa tanto como se debería el servicio técnico.
Tenemos que calibrar ya con la cosechadora puesta en marcha, digamos, tenemos que calibrar vibraciones, temperatura, distancia, tenemos que calibrar altura de cabezal, o sea, en qué momento el monitor asume que el cabezal está sensando superficie y en qué momento en realidad ya no, porque el cabezal está levantado y el monitor tiene que saber que en ese momento no tiene que sumar esa superficie. Si yo no se lo digo, no lo sabe. Tenemos que calibrar humedad de granos y tenemos que calibrar peso, eso ya en el lote, eso sí ya por empezar el lote. Tenemos que calibrar los dos sensores clave importantes, que son el humedímetro y el peso para una correcta conversión del sensor de flujo de grano. Eso sí es en el lote, eso lo tenemos que hacer antes de empezar a trillar. Si vamos a cambiarnos de lote y son lotes similares, es por supuesto el mismo cultivo y son lotes similares en cuanto a rendimiento, no hace falta volver a calibrar, pero si nosotros nos cambiamos, por supuesto si nos cambiamos de cultivo o si nos cambiamos de lotes, que hay mucha diferencia de rendimiento o hay mucha diferencia de humedad, sí tenemos que volver a calibrar. Esto es muy, muy importante. Y después al final, lo que llamamos el chequeo post cosecha, tenemos que tomarnos el trabajo de bajar toda la información, tenemos que hacer un backup de la información, es una información que vale muchísimo y que se pierde muchísimo. Tenemos que limpiar los sensores, tenemos que procesar y limpiar los mapas de rinde. Y si no sabemos hacerlo, tenemos que saber con quién tenemos que trabajar para limpiar y procesar los mapas de rinde. Un mapa de rinde nunca está terminado tal cual como lo bajo con el pendrive del monitor de rendimiento. Siempre un mapa de rendimiento requiere un procesamiento. Algún día dejará de ser así, pero por ahora es así. Y si yo no lo hago, no hice una tarea completa, no hice el proceso completo de mapa de rendimiento. Así que bueno, esto es lo que tenía para comentarles y bueno, quedamos abiertos a si hay consultas. Bueno, gracias Esteban. Ahora vamos a hacer brevemente, le vamos a dar paso a Gonzalo, al ingeniero Gonzalo Castro Ruiz, gerente de postventa del concesionario Case de Agroempresa, quien les va a comentar brevemente cuáles son los beneficios comerciales en esta feria de repuestos que tenemos para que puedan aprovecharlos hasta el 15 de octubre. Gonzalo. Muy buenos días a todos. Desde ya les agradecemos por haberse sumado a la convocatoria. Le agradecemos a Esteban por la cantidad y la calidad de información que nos ha brindado y que también se hermana de parte de este acompañamiento que hacemos a través de la feria y desde Agroempresa con todos los productores amigos, con los descuentos y las bonificaciones para tener listas y en estado óptimo de performance la maquinaria para esta campaña. Nos hemos sumado en este caso, en este año, con un 20% de descuento en toda la línea de repuestos y una financiación de 120 días sin interés, lo que ayuda de una importante manera a proveernos de todos los repuestos y de todos los artículos necesarios para que nuestra máquina esté en óptimo estado. Y a su vez también incluir en esta feria al área y al sector de agricultura de precisión, que de la mano de estas charlas, como lo hicimos en la preferia en el inicio de año, tienen el sentido de aportarles la información y a la vez, en este caso, el servicio técnico disponible para todas las consultas que tengan a lo largo de esta campaña, para ayudarles a proveerles de pilotos automáticos y de todo el servicio de postventa que esta agricultura de precisión y estas nuevas tecnologías requieren. Bueno, perfecto. Entonces esperamos que todos se acerquen, nos consulten, así pueden aprovechar los beneficios y los descuentos. Bueno, ahora sí vamos a pasar, hay varias preguntitas, vamos a ir haciéndolas para que Esteban pueda ir respondiendo. Acá Esteban Daniel consulta, ¿qué sugerencia nos puede hacer para lograr un buen mapa de rinde? ¿Llamo al proveedor de la máquina o monitor, o el del monitor? ¿Contrato una empresa? ¿Hay cursos de capacitación? Hoy me cuesta encontrar gente que me ayude. Bien, ¿tengo audio ahí? Sí. ¿Me escuchan? Bien.
Bien, Daniel, las tres cosas que mencionás son válidas. A ver, lo que nunca hay que hacer es quedarse solo. Si uno quiere mejorar su mapa de rendimiento y hoy siente que no lo está logrando. Yo diría que hay que apoyarse mucho en el servicio técnico. Creo que lo primero que yo recomendaría es apoyarse en el servicio técnico. Hoy las empresas están haciendo un esfuerzo grande en dar un buen servicio técnico y yo creo que hay que aprovecharlo. Hay también, pero no en todos lados, hay consultoras, hay empresas que te pueden ayudar. Habría que ver en la región de cada uno si existe localmente ese consultor. Y después, en cuanto a si hay capacitaciones, sí, hay capacitaciones. Yo creo que tendría que haber más. Particularmente, yo soy director de una de esas capacitaciones en la Universidad Católica de Córdoba, pero entiendo que no alcanzan. Yo creo que tendría que haber mucho más capacitaciones en estas cuestiones de manejar los mapas de rendimiento. Entonces yo te diría, de las tres, Daniel, me parece que primero yo iría al servicio técnico, porque seguramente, digamos, si hay un equipo, hay un servicio técnico. Segundo, buscaría si en la zona hay una consultora, una empresa especializada en esto, que no hay en todas las zonas, pero sí en algunas. Y después sí, buscaría capacitación, pero esto es lo más limitado. Yo creo que falta una oferta más importante de capacitación. Bien, bueno, perfecto. A propósito de la pregunta que hicieron recién, vamos a dejar en el chat el chat de la sala, perdón, el teléfono de nuestro servicio técnico especializado en lo que es agricultura de precisión. Desde la concesionaria de Case estamos brindando justamente todos estos servicios, así que pueden contactarse y sacar turno para que alguien los asesore y los pueda ayudar con el tema de agricultura de precisión y los mapas. Bueno, ahora tenemos otra pregunta que hace Pablo. Dice, ¿podrías clarificar un poco más a qué se llama corrección diferencial? Sería como ampliar el tema. Ahí sí. Bien. Perfecto. Es interesante y es importante la pregunta. Los GPS autónomos, los que no tienen corrección diferencial, tienen un error de precisión. ¿Qué quiere decir? Tiene un error de exactitud y un error de precisión. ¿Qué quiere decir un error de precisión? Quiere decir que si yo voy con un equipamiento en un sentido, hago la ida en un sentido norte-sur y después hago la vuelta en un sentido sur-norte, el GPS autónomo tiene un error tal que puede interpretar que estoy pasando por el mismo lugar. Cuando uno habla de corrección diferencial, justamente se refiere a esa corrección de precisión. El GPS autónomo tiene el error de que posiblemente yo con un GPS autónomo marco un punto, clavo una estaca, al otro día quiero volver a ese punto y me guío por las coordenadas de GPS y no llego a la estaca. No llego tal vez a 6 metros, digamos, o sea, no es que tampoco, pero no llego exactamente a la estaca. Ese error de los GPS autónomos, los que no tienen corrección diferencial, se puede corregir de varias maneras, digamos. Una forma es con una corrección in situ, o sea, en definitiva, con una antena correctora que uno pone en el lote y corrige ese desfasaje, corrige ese error. Pero eso es poco práctico y tal vez más caro. Salieron hace ya mucho tiempo satélites geoestacionarios que corrigen, como si yo pusiese una antena en el lote, hay una antena en el universo, a la altura del ecuador, que corrigen ese error. Entonces, cuando yo hago una corrección diferencial, contratando
uno de estos satélites que corrigen ese error, lo que logro es tener mejor precisión. O sea, lo que logro es, si yo clavo esa estaca en el lote, tomo las coordenadas, me voy a 1000 metros y vuelvo con corrección diferencial, voy a volver a 15 centímetros de la estaca, a 40 centímetros de la estaca, depende del nivel de corrección diferencial que yo haya contratado, pero no voy a volver a 6 metros. No sé si se entiende, si respondo la pregunta, pero si no, seguimos. Bueno, perfecto. Acá nos pregunta Guillermo, dice, ¿qué opciones de software hay o tiene para procesar los mapas de RINDE? Bien. Hay software que son genéricos, como por ejemplo el QGIS, que son software libre, que puede usarse, pero tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, si yo quiero procesar un mapa de rendimiento con un software genérico, posiblemente pierda algunos datos, no posiblemente, pierdo algunos datos que son importantes a la hora de corregir un mapa de rendimiento. O sea, con un software genérico de acceso libre, puedo hacer ciertas correcciones, puedo aplicar ciertos filtros, pero pierdo. Por ejemplo, si el mapa de rendimiento tenía un error de antenas de GPS, hay otros soft que no son libres, que con eso lo puedo corregir y que no lo puedo hacer con un software libre. Entonces, lo más difundido son los software libres, pero tienen esta deficiencia, digamos. Algunas cosas no se pueden corregir. Y después hay software que ya son propietarios, o sea, que no son libres. Por ahí el más usado es el SMS, que, bueno, lamentablemente tienen un costo, no son de acceso libre, pero tienen muchas más prestaciones a la hora de hacer correcciones en los mapas de rendimiento. Bien, perfecto. Y Esteban, de los software libres, ¿cuáles son los nombres de los más usados? Repetir, dijiste uno. Sí, es que es el universal, el QGIS. Son los sistemas de información geográfico que se llaman, y hoy el que conoce algo de eso, el que conoce es QGIS. Perfecto. Bueno, después acá Maxi pregunta, ¿los cortes de mapeo en los extremos del lote o sobreposición de pasada se solucionan con antenas correctoras? Se solucionan con antenas correctoras, la superposición de pasada, y también se pueden solucionar, y está relacionado con la pregunta anterior, se puede solucionar con un postproceso en el soft, particularmente no en el libre, pero en el soft, por ejemplo, en el SMS o en el AFS, se pueden solucionar con un postproceso. Lo mejor es que ese error no venga, lo mejor es que se solucionen con una corrección diferencial. Y la primera parte hablaba de... los cortes de mapeo en los extremos del lote. Sí, los cortes de mapeo en los extremos del lote puede ser por una mala calibración, sobre todo del GPS, y también se pueden corregir en un postproceso, en un software, digamos, una vez que uno ya bajó el mapa de rendimiento. Por supuesto que todo lo que se puede corregir, obviamente que mientras más errores tengan, las correcciones nunca son perfectas, ¿no? Lo mejor sería que no tenga errores, lo mejor sería que esté bien calibrado y que tenga una correcta corrección satelital para no llegar a eso. Perfecto, bueno, aquí vamos con unas preguntitas más, con tiempo. Perdón. Ahí está. Vamos con unas preguntitas más, que estamos con un poquito más de tiempo, aprovechamos. Acá Pablo pregunta, Esteban, en caso de las imágenes NDVI, ¿qué fechas o fenologías de cultivo en soja y maíz consideras más adecuadas para usar para definir ambientes? Bien. Yo más que fechas, diría periodos.
no debería usarse el NDVI solo para hacer ambientación. No quiere decir que hay veces que da perfecto. Si vos decís, bueno, a ver, decime una fecha, bueno, te diría, tendrías que elegir, más que la fecha, tendrías que elegir al momento que el NDVI se saturó, o sea, al momento que el NDVI dejó de aumentar su valor. ¿Por qué? Porque el cultivo ya cubrió todo el suelo, está todo verde, y por más que siga creciendo el cultivo, el NDVI no aumenta. Ese momento de saturación, cuando vos notás que ya el NDVI no crece, si tuviese que elegir una sola fecha, elegiría esa. Pero la realidad es que es mejor utilizar un NDVI dinámico. Es mejor utilizar una curva de NDVI desde, por ejemplo, si fuese maíz, no sé, desde B6 hasta la saturación, hasta el máximo, por ejemplo, para entender cómo ese cultivo creció, o tal vez también cómo ese cultivo se entregó. O sea, yo lo que recomiendo cuando uno utiliza NDVI como herramienta o algún índice satelital como herramienta, no es tanto un momento estático, una fecha, sino que es entender una curva de crecimiento o una curva de decrecimiento al momento que el cultivo se entrega. Bien, bueno, tenemos tiempo para unas preguntitas más, tenemos muchas preguntas, pero vamos a acotarlas un poco. Acá nos preguntan, ¿qué tan efectivas son las imágenes satelitales en la etapa de emergencia de un cultivo para detectar malezas? A nivel de lo que hoy accedemos, yo tendría mucho cuidado con eso. Ustedes piensen que hoy accedemos de forma libre a imágenes de 10 metros por 10 metros. Y bueno, si una maleza está emergiendo y tiene el tamaño de, no sé, de una moneda, bueno, está promediada en 10 metros por 10 metros, o sea, realmente no sería la herramienta para una detección temprana de malezas. Ahora, los manchones grandes sí los identifica, pero siempre piensen en esto. Piensen que la definición, el píxel de los satélites que más se están utilizando hoy en forma gratuita son 10 metros por 10 metros. Entonces, si lo que vos tengas ahí adentro está promediado, tiene un solo valor ese píxel. Entonces, si hay una sola malecita al medio, está promediado, ese verde está promediado con todos los otros colores que haya en esos 10 metros por 10 metros. Después hay, sí, satélites que ya no son libres, que son 1 metro por 1 metro, pero es que es lo mismo, o sea, en definitiva, manchones grandes uno sí los puede identificar, que también obviamente puede servir si la característica es esa. Si no, uno tiene que esperar a que la maleza, digamos, crezca más para poder identificarla, bueno, y eso no sería correcto agronómicamente, tal vez. Por ahí sí, si ya uno piensa en... Y ojo, vamos a llegar a eso, ¿no? Sin duda que vamos a llegar a mapear malezas con satélite. Hoy lo podríamos hacer más precisamente con un dron, que podemos tener una definición de centímetro, podríamos hacerlo más precisamente con un dron, y no tengo duda que en algún momento lo vamos a poder hacer con satélite. E insisto, depende el patrón, depende los manchones, depende cómo sea, puede llegar a ser una herramienta que pueda llegar a utilizarse, pero no es la herramienta que yo diría para cualquier situación sirve. Perfecto, quedó claro. Bueno, vamos con una más. Dice, acá nos dice Javier, ¿puedo realizar un mapa de prescripción sin tener previo un mapa de rendimiento? Sí, podés hacerlo. Es más difícil. De hecho, se hace mucho porque, bueno, no hay tantos mapas de rendimiento buenos. O sea, hoy la mayoría de las prescripciones se hace sin buenos mapas de rendimiento. Es más difícil, pero se hace mucho. O sea, lo que sí es, lo vas a hacer con un modelo agronómico importado. O sea,
vas a sacar de una tabla, de un manual o de un curso, vas a sacar las diferentes curvas que hacen falta para hacer una prescripción, que es muy válido, ¿no? O sea, cuando uno también tiene que ver qué herramientas tiene. Ahora, si yo tengo un buen mapa de rendimiento, puedo ajustar mucho mejor esas curvas. El mapa de rendimiento, yo siempre lo asimilo esto como que un paciente que va a ver un médico y el paciente le dice al médico, no te voy a decir que me duele, investigalo vos. Bueno, el médico te hace un montón de análisis para descubrir qué tenés. En cambio, si uno al médico le dice, mira, me duele acá, bueno, posiblemente sea más sencillo para el médico llegar a un correcto diagnóstico. Bueno, si uno tiene un buen mapa de rendimiento, tiene una pista muy importante de las cosas que pasan, entonces es mucho más fácil el diagnóstico, es mucho más fácil la prescripción. Pero resumiendo y volviendo a la pregunta original, ¿se puede hacer sin mapa de rendimiento? Sí, por supuesto que se puede. Perfecto. Bueno. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a la última preguntita, porque ya estamos en tiempo. Pregunta Lorena. Bueno, dice, muy buena la charla. ¿Dan capacitaciones de agricultura de precisión en el sur de Córdoba o Córdoba capital? Bueno, en esto, acá lo que podemos decir es, desde Agroempresa vamos a seguir la temática, transmitiéndola, bueno, con charlas virtuales de acceso gratuito, así que estén atentos a las redes y demás que vamos a ir avisando. Vamos a profundizar el tema que es de altísimo interés y bueno, vamos a ver si desarrollamos algo de capacitaciones, tanto en la sucursal de Sinzacate como en la sucursal de Río Primero, en donde tenemos el concesionario Case, que brinda todos los servicios también de agricultura de precisión. Y bueno, y Esteban puede comentar un poco lo que hay de capacitación en Córdoba, en la Universidad Católica. Sí, bueno, particularmente en la Universidad Católica de Córdoba hay una diplomatura en agricultura de precisión. Bueno, este año ya empezó y empieza en agosto. O sea, empieza en agosto porque sigue el ciclo de los cultivos. O sea que, bueno, lamentablemente habría que esperar hasta agosto del año que viene. En Río Cuarto hay una muy buena capacitación también en la Universidad Nacional de Río Cuarto en agricultura de precisión. Bueno, en Buenos Aires hay capacitaciones, pero no son tantas. Yo creo que, así como le contestaba a Daniel que tendría que haber más consultoras ayudando en el tema del mejoramiento de los mapas de rinde, tendría que haber también más capacitaciones en agricultura de precisión y es muy bueno que empresas como Agroempresa las promuevan y pongan foco en eso. Bueno, muchísimas gracias Esteban. Vamos a dejar acá, vamos a cortar con las preguntas, así no nos extendemos mucho más en el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos los asistentes, a todos los que han estado, por apoyar, por conectarse. Gracias Esteban por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros. Gracias Gonzalo. Recordarles a todos el tema de vuelta de los descuentos. Hay un 20% de descuento para todos los repuestos de todas las marcas en las dos concesionarias, en todas las sucursales de Grupo Agroempresa, principalmente en las dos concesionarias Case, que son en Sinzacate y en Río Primero, en donde los pueden ir a retirar directamente, y si no, los pueden solicitar y se los envían por correo también. Así que estén atentos también a los premios que vamos a estar dando en nuestras redes sociales y a los concursos. Así que, bueno, sin más que decirles, gracias a todos por su presencia y será realmente hasta el próximo encuentro. Estén atentos porque vamos a seguir dando estas jornadas de capacitación antes de fin de año.